Buenas tardes a todos nuestros queridos amigos que nos escuchan. Profundizando un estudio más para ustedes. Que sean bienvenidos, quédense con nosotros y comenzamos. Ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Dile que te sumérgeme, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Pues bienvenidos sean todos. La alabanza del inicio decías: cansado del camino, sediento de ti. Quienes estamos cansados a veces de las cosas de la vida, pero recordemos que está un Padre Celestial que dice: confía en mí, que dice: déjame tus cargas a mí. Querido hermano, muy buenas tardes, le damos la bienvenida. Buenas tardes, hermano en Cristo Jesús. Gracias una vez más a la oportunidad que Dios nos sigue permitiendo, concediendo para seguir grabando estos puntos importantes para honra y gloria suya. Damos bienvenido a Dios por medio de su Espíritu Santo. Bienvenido a usted y bienvenido a cada persona oyente que nos escuche en cualquier parte del mundo, en Los Ángeles, California, con este hermano y buen amigo Alejandro. Seguimos pidiendo y poniendo las oraciones por su mamá y cada ser querido de nosotros, como cada persona que está interno en cada parte del mundo, de todas las naciones, pueblo, tribu, lengua, pueblo, enfermos, porque yo creo que todos estamos enfermos y de pecado, de enfermedades corporalmente, pero hay muchos que también espiritualmente, y por eso venimos ante la presencia de Dios, venimos a su palabra para que nos reconforte, nos dé sanidad espiritual y sobre todo podamos tener vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén, querido hermano. ¿Y qué le parece si antes de comenzar de nuevo con el estudio, queridos amigos, nos acompañan a hacer una oración? Amén. Vamos a orar, vamos a hacer una pequeña oración, para pedir dirección del Espíritu Santo. Amén. Buen Dios, Padre Jehová, bendito misericordioso, que la honra y la gloria sean para usted. Damos gracias por la oportunidad que nos sigue concediendo para seguir grabando estos temas importantes. Siempre y cuando usted sea el invitado de honor, nos guíe por su Espíritu Santo, nos abra la mente y nos ponga un corazón disponible a escuchar y entender para ponerlo en práctica. Sea usted el invitado de honor y nos agarramos de su promesa, Señor, porque nos falta sabiduría y entendimiento, y solamente usted es el único por medio de la oración, que su Espíritu Santo es como nos concede sabiduría, entendimiento, discernimiento, conocimiento de su palabra para entender profundamente sobre estudio bíblico, Señor, lo que usted nos quiere dar a entender conforme a la capacidad que tenemos cada persona para comprender su palabra. Bendito Dios. Sea usted el invitado de honor y permita que cada persona oyente, por medio de este medio de comunicación en cualquier parte del mundo, al escuchar estos mensajes,
les quede en algo en el corazón, sean tocados por su Espíritu Santo sus corazones, para que esta semilla al escuchar y empiece a ser sembrada pueda empezar a dar frutos por medio de su Espíritu Santo. Acompáñenos a este invitado de honor y sea reprendido el enemigo, toda distracción, y que todo salga bien para honra y gloria suya en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues amén, querido hermano, pues comenzamos con este estudio, el espacio es suyo, comenzamos. Amén, amén, hermano. Entonces, el estudio anterior, ¿verdad? Estamos ahorita sobre el tema importante de Mateo 7, versículo 21 al 23, ¿verdad? Y en el mensaje anterior vimos el versículo 21, ¿verdad? Que ya entendemos un poco qué es lo que Dios nos trata de dar a entender profundamente, lo que nos dice, ¿verdad? Que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Ya en el mensaje anterior se dio una pequeña explicación de lo que Dios nos hace comprender un poco, porque la sabiduría de Dios es profunda y no podemos entenderla al 100%, ¿verdad? Podemos entenderla conforme a la capacidad que tiene cada persona de poder llegar a entender lo que Dios quiere quiera que entiendamos, ¿verdad? Para dar a conocer también a la gente que no comprende la palabra de Dios. Pero el único que nos puede dar conocimiento, discernimiento, entendimiento es Dios por medio de su Espíritu Santo, por medio de la oración. Amén. Amén. Entonces, por favor, nos acompaña, hermano, con el capítulo 7, versículo 22, por favor. Muy bien, Mateo 7:22 dice: Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Amén, amén. ¿Usted le puede entender un poquito a lo que nos está dando a entender nuestro bendito Padre Celestial sobre este punto importante? Porque en el versículo 21 dice que no todo el que te dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y en el versículo 22 nos está diciendo claramente, ¿verdad?, que en aquel día, ¿quiénes son los que van a ver su propia falsedad ante Dios por no seguir la regla de la Biblia, por no ser dirigidos por el Espíritu Santo, hermano? Bueno, pues esto nos lleva entre el 21 y el 23. Yo creo que Dios aquí se refiere de que hay veces que hacemos las cosas, pero si no las hacemos de corazón, pues o sea, pues yo pienso que pues para Dios pues no tiene ningún sentido, pues, porque pues de qué sirve que vayas y ores, que de qué sirve que vayas y prediques, pero pues si no, por ejemplo, si no se lleva a cabo lo que uno predica, pues me imagino yo que Dios dice: oye, pues o sea, como dice el 23, entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, porque muchos lo hacen pues por cosas monetarias, por así decirlo. Monetarios, incluso muchos desgraciadamente dan estudio aparentemente bíblico, ¿verdad? Pero sabemos que mucha persona que da estudio bíblico, al no ser guiados por el Espíritu Santo, están errando. Y de ahí se agarra o se basa Satanás. ¿Para qué? Para meter algo de apostasía, de mentira, para que el que no pide dirección del Espíritu Santo no puede entender lo que es la verdad bíblica, ¿verdad? Entonces, en cuanto dice, muchos mirarán en aquel día. ¿Cuál día? Cuando venga Jesús por segunda vez, ¿verdad? Cuando estemos ante Él entregando cuentas ante el juicio de este mundo, ¿verdad? Él dirán muchos a ese día, ¿verdad? Señor, Señor. Y aunque muchos aquí profeticen, como usted dice, muchos lleven estudio bíblico a muchas partes del mundo, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús, ¿verdad? Dice que echan demonios, Dios les da el poder como sus discípulos cuando fueron los discípulos, y ellos se alegraban porque echaban demonios. Dios les había concedido ese poder, ¿verdad? Echaban demonios, hacían milagros, etcétera, etcétera, en el nombre de Jesús. Pero desgraciadamente muchos hablan o dan estudio, pero contradicen la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces aquí vemos que aquel que contradice la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Pues no está haciendo lo que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque al momento de dar un estudio, pero están desviando a la gente, entonces ya están haciendo lo contrario de lo que Dios quiere que entiendamos para ponerlo en práctica, ¿va? ¿Por qué? Porque el estudio es para que la gente sea dirigida a lo que es una verdad bíblica. ¿Para qué? Para que ellos hagan la otra parte, que es el obedecer,
para que conozcan la verdad y al conocer la verdad empiecen a obedecer para que se empiecen a santificar. Amén. Entonces voy a compartir un poquito más profundamente sobre este punto importante, hermano. Entonces, en cuanto muchos me dirán en aquel día, bien, aquí por primera vez Jesús hace alusión indirecta al hecho que Él vendrá en aquel día. ¿Cuál día? Como juez de todos los hombres. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 64, hermano, por favor. Mateo 26:64 dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viviendo en las nubes del cielo. Amén. Entonces aquí vemos que Jesús aquí dio un ejemplo de lo que había enseñado a los 12 en cuanto a confesarlo delante de los hombres. ¿Por qué? Porque si las personas o los seres humanos que realmente son dirigidos por la palabra de Dios no le dan vergüenza, no les da pena hablar en Cristo Jesús, incluso dar a conocer lo que es la verdad conforme a lo que es bíblicamente, porque mucha gente vemos que quiere dar estudio bíblico, pero contradice la palabra de Dios, ¿cierto? Y al contradecir la palabra de Dios, entonces no están siendo dirigidos por su Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, estos que le dirán Señor a Cristo en el día del gran juicio final, lo harán como profesores cristianos. Mientras vivían han pretendido ser sus seguidores, los que son sinceros, fieles ante Dios, los que desean conocer sinceramente en su corazón, ¿verdad? Han pretendido ser sus seguidores, pero han sido pesados y hallados faltos. Los que no dicen con un escrito está, los que dan estudio, pero no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Vamos a ver a quién le pasó eso. ¿Por qué? Porque él, aún conociendo al abuelo o al papá paterno, estamos hablando de Belsasar. De Belsasar, que cuando la mano escribió en la pared, la mano de Dios escribió en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ahí cayó en juicio. Y ahí se vio que él no era, ¿qué? Recto ante Dios. Y él hacía seguía un tipo de religión falsa, siguiendo a dioses falsos. Él enseñaba algo que era en contra de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando no somos dirigidos por el Espíritu Santo, ni vamos a cita bíblica, y sobre todo cuando contradecimos la palabra de Dios con lo que estamos tratando de afirmar, entonces somos falsos ante Dios, porque no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. No estamos dando algo concreto, algo que es fundamental bíblico, ¿cierto? Entonces vamos por favor a Daniel capítulo 5. Perdón. Daniel capítulo 5, versículo desde el 24 hasta el 28, hermano, por favor. Ok, dice, entonces desde su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto Mene. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en alabanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medopersas. Muy bien. Entonces aquí vemos que Belsasar fue pesado en balanza. ¿Por qué? Porque utilizó las cosas sagradas para pisotearlas. Usó las cosas sagradas de Dios ¿para qué? Para utilizarlo a su gusto, a su forma. Y en este caso, ¿qué tiene que ver con hoy en día los pastores, los sacerdotes, todo aquel que predica pero que no es guiado por el Espíritu Santo? O sea, en pocas palabras, que utiliza las cosas de Dios para pisotear las cosas de Dios, para no darle la honra y gloria, ¿verdad? Y para desviar de la gente, porque mucha gente que dice que hoy día es el día del Señor, el domingo, ¿verdad? Está deshonrando a Dios, las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el domingo, en primer lugar, no es el día que Dios
bendijo, reposó y sobre todo santificó, sino que es el sábado. Entonces ahí vemos que cada religión que guarda el domingo y que lleva la feligresía a guardar un día que Dios nunca lo ha bendecido, reposado y sobre todo nunca lo ha santificado, que no lleva la aprobación de Dios, están utilizando el nombre de Dios, ¿para qué? Para pisotear las cosas de Dios, ¿cierto? Entonces vemos que toda esa gente va a hacer falta ante Dios, cuando estemos ante la presencia de Dios, que estemos entregando cuentas, porque la palabra de Dios es clara y la palabra de Dios dice que el séptimo día es el día representativo del cuarto mandamiento. Entonces aquí vemos que muchos o la mayoría vamos a ser o van a ser pesados en balanza. ¿Por qué? Porque ante Dios no somos fieles, ante Dios no somos sinceros y sobre todo estamos desviando con una enseñanza falsa lo que es la palabra de Dios, y al llevar a una enseñanza falsa estamos desviando a la gente de lo que es un contexto bíblico, ¿cierto? Por eso es pedir a Dios sabiduría y entendimiento. ¿Para qué? Para que Él nos guíe y digamos conforme a lo que Dios quiere que le digamos, porque por eso está la Biblia. Me acuérdense que en el estudio anterior fuimos a Juan 8:32, que dice: conocéis la verdad y la verdad serás libre. Libre precisamente de esclavitud espiritual, que están siguiendo tradiciones, costumbres de hombres, pero realmente si uno investiga, escudriña uno, profundiza uno por qué descansan el domingo, vamos a darnos cuenta sobre medio de la investigación profunda que el domingo es un día que el hombre instituyó para guardarlo, y atrás de esos hombres ¿quién está? Pues Satanás, engañándolos, ¿cierto? Entonces, bien, estos que le dirán Señor a Cristo en el día del gran juicio, los que no guían conforme a la palabra de Dios, lo harán como profesos cristianos, entre comillas y lengua, porque mientras vivían han pretendido ser seguidores de Cristo, nomás porque de palabra, pero han sido pesados y hallados faltos ante Dios. Bueno, van a ser faltos, van a ser hallados mentirosos ante Dios, porque no profetizaron, no comentaron como Dios les está indicando por medio de la palabra. Por eso es conocer la verdad. ¿Y cómo? Por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, el gran día del juicio final, y aquí nos habla todo eso también lo que es Mateo capítulo 25, versículo 32 al 33, hermano, por favor. Mateo 25, 32 al 33 dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Amén. Entonces aquí, ¿qué le podemos entender, hermano? En el día del juicio, que Dios que dice que va a apartar a una clase de personas y las va a poner, ¿qué? A la derecha y otros a la izquierda. ¿Por qué? Porque en el día del juicio ahí se va a entregar cuentas ante Dios de lo bueno, de lo malo que hicimos, de lo que predicamos, de lo que pudimos haber predicado y no lo predicamos, y de cómo predicamos, si fuimos guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces los cabritos representan al macho cabrío, y el macho cabrío, estudiado profundamente, representa a Satanás, y ellos van a estar perdidos. ¿Por qué? Porque siguieron a las enseñanzas engañosas y creyeron más a la apostasía de Satanás que a la verdad bíblica, ¿cierto? Entonces, por eso, para poder entender la palabra de Dios y creer que la palabra de Dios es eterna, debemos ser guiados por el Espíritu Santo por medio de la oración, pedir sabiduría y entendimiento para entender. ¿Por qué? Porque va a haber el juicio, donde todo aquel que me dice Señor, Señor, o sea, no todo aquel que predica, que dice que viene predicando en el nombre de Jesús es real, sino por la enseñanza es como vas a saber si te está diciendo la verdad o te está diciendo mentiras, ¿verdad? Como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, ¿verdad? Si no le dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido, ¿verdad? Y Mateo 25:41, ahí mismo, pero en el versículo 41, hermano, por Dice, favor. entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amén, hermano. ¿Por qué cree que le dice malditos, apartaos de mí? Porque pues no hicieron la voluntad de él.
y porque desviaron a mucha gente, ¿va? Claro. Y supuestamente estaban guiando a la gente, pero por otro camino. Querían entrar por la vida eterna, para la vida eterna, pero por otro camino que no era el verdadero, ¿va? Pero el verdadero camino es lo que trae la palabra de Dios. Vamos a ver qué tiene que ver un poco esto para entender un poco por qué malditos al fuego eterno. Vamos a Jeremías 17:5, hermano, por favor. Jeremías 17:5 dice: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Amén. Entonces los que estamos hablando de por qué malditos al fuego eterno, los que están hablando, porque acuérdense que viene la ley dominical, esa ley dominical es la ley del domingo. Y esa ley dominical, al guardar una vez que el cuarto mandamiento es día del Señor, pero aún así siguen guardando el domingo una vez que entre la ley dominical, ya está firmada, ya nomás falta que entre en vigencia. Una vez sabiendo, el domingo es la marca o el sello de la bestia espiritual. Y todo aquel que tenga la marca o el sello de la bestia va a ser perdido, porque tiene la marca de aquel o el sello de aquel quien le pertenece. Vamos a poner un ejemplo. Cuando una persona tiene ganado, para poder reconocer que es su ganado, le ponen una marca, ¿cierto? Y esa marca se lo pone con las iniciales de aquella persona quien es el dueño. Y en este caso vamos a tener la marca de la bestia o el sello de Dios para ver a quién le pertenecemos, si a Satanás o a Dios. Y a Satanás, los que pertenezcan, son aquellos que van a guardar un día que no está escrito en la Biblia, que no tiene autoridad de Dios y sobre todo que no tiene fundamento bíblico. Son los que van a tener la marca de la bestia por estar guardando el domingo, primer día de la semana. Es espiritual. Y el sello de Dios es espiritual, guardando el sábado, es el día representativo del cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque cuando guardamos el sábado, estamos a entrar en el pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Aparte del pacto, es la señal de Dios. Todo eso con el tiempo, si Dios nos sigue permitiendo, vamos a comprender todo eso por medio de estudio bíblico. Amén. Amén. Entonces, así ha dicho Jehová. ¿Me lo vuelve a repetir, por favor, hermano? Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Amén, hermano. Esto hablando también de qué? De la falsa enseñanza del mundo, de las religiones, ¿verdad? ¿Y quién lo demanda? ¿Quién te lo está confirmando? Dios, porque dice, así dice Jehová, no dice el hombre, el pastor, los hermanos, usted o yo, no, dice Jehová, y Jehová es el Dios Todopoderoso. Y dice que el maldito es el varón que confía en el hombre, siempre y cuando, ¿qué? No le muestre con un escrito está. ¿Por qué? Porque al confiar en un hombre, en lo que te está predicando, pero que no te muestre un escrito está, ¿cómo puedes tú tener la convicción que es verdad si no te muestra? O si te muestra algo, pero te contradice lo que te está diciendo contra lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? En pocas palabras, contradice las escrituras, ¿verdad? Y pone carne por su brazo, o sea, pone la confianza en el brazo del hombre, en la sabiduría del hombre, y por último dice, ¿y su corazón qué? Se aparta de Jehová. Apartar el corazón de Jehová es apartarse de la Biblia y aceptar una enseñanza, una doctrina, un evangelio que es antibíblico, ¿va? Vamos a lo mismo. Aquí el sacerdote, que ya conocemos mucho quién es, esa persona contradice, está apartado su corazón de la enseñanza de Jehová. ¿Por qué? Aunque se sepa la Biblia al derecho y al revés, pero la contradice. Y aquí Dios está diciendo que es una persona maldita porque te está desviando del contexto bíblico, ¿cierto? A lo que es una verdad bíblica, ¿cierto? Entonces es bien importante aquí ver que el profeta se da cuenta, el profeta Jeremías, de que las desgracias de su nación se deben en gran parte a su alianza con Asiria y Egipto. Y acuérdense que Egipto hoy en día está simbolizado como el mundo, Egipto, ¿verdad? Porque tiene la riqueza, los honores mundanos. El monte ofrece todo lo que Satanás ofreció a Jesús cuando fue tentado en el desierto, ¿verdad? Entonces lo que indicaba que la nación dejaba de confiar en el Señor,
para su paz y seguridad, y despedía del brazo del hombre, y súbitamente arremetente contra los responsables, y los acusaba de haber creado esa falsa confianza en Dios. Es lo que enseña hoy en día la religión, los teólogos, que dicen que la Biblia ya no tiene validez porque es un libro antiguo, es un libro viejo, y que ya no tiene más validez porque ya tiene muchos años. Pero sabemos que así como Dios es eterno, también su palabra, porque su palabra es eterna, y Dios es eterno. Y dice que, hay una cita bíblica que dice: mis palabras no pasarán, pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Vamos a buscar esa cita bíblica. Ahorita le digo en dónde está, hermano. Amén. Amén. Está en Mateo 24:35, hermano, por favor. Muy bien, Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. ¿Usted qué le puede entender ahí, hermano, por favor? Que las cosas de Dios son eternas, que lo de la tierra solamente es momentáneo. Le dije Mateo 24:35, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán. ¿Por qué? Porque ahí también se refiere al juicio. Este mundo, esta tierra va a pasar porque Dios la va a limpiar de todo pecado, ¿verdad? Pero mis palabras, dicen, no pasarán. ¿Cuáles palabras? Las que Dios ha puesto en la Biblia. ¿Por qué? Porque es su voluntad. O sea, la voluntad de Dios nunca va a pasar porque es la norma de su carácter, reflejo de su voluntad. Mis palabras no pasarán. ¿Y quién lo está confirmando? Dios. Lo que pasará es este mundo, sus deseos, pasará las enseñanzas falsas de los hombres, pero la enseñanza de Dios nunca va a pasar, porque la palabra de Dios es eterna, porque Él es eterno. Amén, hermano. Así. Entonces, regresamos con Mateo 7:22, ¿verdad? Estamos. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Amén, amén. Entonces, aquel día, o el día del Señor, que es el día del juicio, es mencionado con frecuencia por los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a ir a varias citas bíblicas, hermano, más allá del contexto, porque son muchas. Porque si nos metemos a profundizar, nunca vamos a terminar. Bueno, vamos a dilatarnos y no nos va a dar tiempo de... Pero un poco más de lo que estamos viendo, que aquel día del Señor es mencionado con frecuencia por los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a la primera cita bíblica, hermano, de Isaías 2:11, por favor. Muy bien, Isaías 2:11 dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Amén. Porque Dios va a dar a conocer su verdad cuando estemos ante Él. ¿Qué dice? Altivez del hombre. ¿Y qué más dice en el principio? La altivez de los ojos del hombre será abatida. Amén. Entonces, pocas palabras, la altivez, o sea, su enseñanza, que se creen autosuficientes. ¿Para qué? Para poder explicar la palabra de Dios cuando no sean guiados por el Espíritu Santo, y que se creen sabios porque llevan 10, 20, 30 años en la iglesia, que son pastores. Muchos se creen más sabios que otros y humillan a la gente, ¿cierto? Pero no, dice que en aquel día se va a dar a conocer la verdad de Dios, y que el único que va a ser exaltado es Dios por medio de su enseñanza, ¿cierto? Y ahí mismo en Isaías 2, ahora versículo 17, hermano, por favor. Dice: la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado aquel día. Amén.
Amén, ya ve. Te lo repite, te lo confirma. ¿En cuál día? En el día del juicio, cuando estemos entregando cuentas ante Dios, porque nadie absolutamente se va a escapar del juicio. Nadie, todos vamos a estar ante el juicio, ante el tribunal de Dios, seamos niños, niñas, ancianos, jóvenes, mujeres, hombres, etcétera, etcétera, de cualquier nación, tribu, pueblo y lengua. Todos vamos a estar ante la presencia de Dios, dando testigo o testimonio de lo que hicimos, dejamos de ser, el tiempo que perdimos o el tiempo que le dedicamos a Dios. Amén. Y vamos también a Joel, al libro de Joel, capítulo 2, versículo 1, hermano, por favor. Dice, tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Amén. ¿Usted por qué cree? Dice, tocad trompeta en Sión. Bueno, yo supongo que esto es cuando sea todo lo de la llegada, todo lo del último día, y pues será como las primeras acciones que Dios tomará para que nos vayamos dando cuenta que Él ya viene, ¿va? Bueno, ya eso ya está pasando. Y dice, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Entonces, pues eso sigue pasando. Hay muchas cosas que ahorita, guerras, enfermedades y tantas cosas, pero aún así, hermano, todavía pues no doblamos rodillas, la verdad, a pesar de a pesar de que pues tal vez la trompeta en Sión ya sonó, a pesar de que la alarma, bueno, varias alarmas en la tierra ya están, aún todavía. Así es. Entonces aquí, en pocas palabras, trompeta en Sión. El Sión representa a los 144,000. El tocar trompeta en Sión, o sea, decir el mensaje como es, ¿verdad? Es el mensaje acertado de Dios, el mensaje que tenemos que dar a toda la gente. ¿Para qué? Para que escuchen cuál es la verdad de Dios, el mensaje de Dios bíblicamente, proféticamente y espiritualmente, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Y da que alarma en mi santo monte, ¿verdad? Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, o el día del juicio, porque está cercano, estamos cercas ante el juicio, porque estamos en los tiempos del fin. Y por eso dice que, como Mateo 25 va, que dice de las 10 vírgenes, ¿verdad? Que tenemos que ser prudentes, tenemos que estar velando es estar estudiando, escudriñando, preparándonos para el día del Dios, ¿verdad? Y vamos a ir también a Joel, capítulo 3, versículo 14, hermano, por favor. Joel 3:14 dice, muchos pueblos en el valle de la decepción, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Ya ve. Porque cercano está el día del Señor. Y sí, porque estamos en el tiempo de fin. Es un tiempo en que nos tenemos que estar preparando, ¿verdad? Tenemos que estar preparados, pedirle a Dios sabiduría, entendimiento, buscándolo, ahorita que todavía se puede, porque también Dios nos dice por en su palabra que vaya el día que el hombre va a tener hambre y sed de las cosas de Dios, se van a amontonar para escuchar la palabra de Dios, pero ya no va a haber quien les explique, Dios ya no va a utilizar a esa gente porque ya se dio el mensaje, ya no va a haber tiempo de estarse preparando porque ya estamos en el tiempo del fin. Amén. Y Amós 5:18, hermano, también, ¿qué nos dice, por favor? Amós 5:18 dice, hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. ¿Usted qué le entiende aquí, hermano? Es bien importante esto y mucha sabiduría de Dios de parte de este punto. Entender para qué querés ese día de Jehová. Pues bueno, para mí siento que hay dos contextos. Para alguien que yo digo que trató de llevar lo más que pudo, es como cuando en la escuela, cuando el maestro va a hablar, a ver, ya es el día del examen,
El que estudioso, el que se preparó, el que estuvo bien, está deseoso, ¿va? Amén. Ya, ponga el examen. Y el que no, está deseoso, pero pues ¿para qué si vas a reprobar? Bueno, yo pienso que es un poquito así, no sé. Y también ahí entra aquellos que supuestamente se creen que es la verdadera iglesia de Dios, que están preparados, que se creen autosuficientes, que dicen ya que venga el día del Señor para que ya seamos salvos. Por eso dice, hay de los que desean el día del Jehová, ¿para qué queréis ese día? Dice Jehová, será de tinieblas y no de luz. ¿Por qué? Porque en ese día van a ser reprobados. Acuérdense que fuimos a Daniel 5, 26 al 28, ¿verdad? Que en ese día, ¿qué? Va a ser como lo que pasó a Belsasar, ¿verdad? Vamos a ser pesados en balanza y vamos a ser hallados faltos porque no tuvimos la preparación adecuada en las cosas de Dios. Y eso nos hace reprobos, o sea, vamos a ser reprobados, como usted dice, el examen de la vida para ver si vamos a tener vida eterna, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en ese punto importante, los israelitas esperaban que el día de Jehová les traería gran bien, que sean librados de sus enemigos, que disfrutarían de una prosperidad incomparable y de un puesto destacado entre las naciones. Amós les advirtió aquí que ese día significaba precisamente lo opuesto. ¿Por qué opuesto? Porque le vuelvo a repetir, hoy en día mucha gente o religiones dicen que están preparados, que ya quieren que venga Jesús para que ya se lleve a los escogidos, ¿verdad? Pero nunca se ponen a pensar, yo soy escogido, yo estaré haciendo la voluntad de Dios, ¿estará bien en las cosas de Dios? Porque muchos dan estudio pero no tienen reverencia a Dios. Muchos dan estudio pero no piden dirección de la palabra de Dios. ¿Por qué no piden dirección? Porque sabemos que el único que te puede entender hacer su palabra de Dios profundamente es el Espíritu Santo. Conforme a la capacidad, claro, ¿verdad? Que Dios nos da a conocer, ¿verdad? Y vamos también a ir ahí mismo en Amós, pero capítulo 5, versículo 20, por favor. Dice, no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. No tiene resplandor. Todo, en pocas palabras, las tinieblas que no tienen resplandor son las tinieblas espirituales. Sí. Que no tienen resplandor porque ya no va a haber tiempo de prepararse. Si tú te quedaste ahí y no avanzaste, no te preparaste, ¿qué va a pasar? Te vas a perder porque estabas en tinieblas, creyendo que estabas bien porque Luis del Toro te dijo, haz esto al otro, y le estabas diciendo, el sacerdote, el pastor, etcétera, etcétera, y ese día te vas a dar cuenta que estaban errados y te estaban desviando y te hicieron perder, porque estabas siguiendo una enseñanza de un hombre que contradecía la palabra. Pero tú, como confiabas en el hombre, por eso Jeremías ya fuimos, maldito el hombre que confía en el hombre. Oiga, hermano, ¿qué pasa con las personas? Bueno, esta es una pregunta Sí, personal. Sí. Hay personas que dicen que conocen a Dios. Sí. La palabra de Dios es clara, ¿verdad? Dice, Sí. el que me conoce obedezca mis mandamientos, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué hay de aquellas personas, hermano? Bueno, no sé, yo siempre he tenido esa duda. Sí, no, está bien. ¿Por qué? Porque he platicado mucho con una persona así, pero a veces no sé qué responder, porque digo, tampoco quiero que se sienta como un ataque, ¿va? Okay, sí, entonces, hay personas que, por ejemplo, dicen, yo conozco a Dios, Dios me revela muchas cosas, tal vez en sueños, cosas así. Pero yo en sueños. Sí, o sea, como que Dios, pues le da muchas cosas y cosas así. Y yo me pongo a pensar, hermano. O sea, yo dentro de mí, ¿verdad? O sea, humanamente, claro, yo digo, claro. Bueno, y me pongo a pensar en Abraham, en Job, en Moisés, en Aarón, todo lo que ellos pasaron, hermano. Sí. Y también a ellos les revelaba, ¿verdad? Aarón y todos ellos, tantas cosas, pero aún así, o sea, tuvieron pruebas, yo creo que muy, muy difíciles. De repente viene una persona y me dice, yo conozco a Dios. Qué bueno. Yo he sido muy sincero, porque un amigo dice, ¿sabes de Dios o conoces a Dios? Yo siempre he dicho, yo sé de Dios, yo sé de Dios, porque si yo lo conociera, yo no me portara mal, yo no diría nada, o sea, mi carácter sería muy distinto. Bueno, supongamos que existe una persona así, hermano. Supongo yo en mi corazón, yo pienso, en mi mente también. Bueno, y esa persona yo creo que también tiene algo que hacer para la obra de Dios. Claro. No nada más estar quieta,
pues a mí Dios me ama, Dios me quiere. Bueno, yo me pregunto, ¿y Dios no te manda a hacer algo? Claro. O sea, yo digo, si a los discípulos, hermano, siendo los discípulos, les dijo, vayan y prediquen a todas las Así es. naciones, ¿por qué alguien que aparentemente conoce a Dios y dice tantas cosas de Dios, por qué solamente aquí nada más sentado y pues Dios me protege, Dios aquí está conmigo? Ahora mi pregunta es esta, hermano. ¿Cree que pase eso? O sea, refiriéndonos a todos los personajes que aparecen en la Biblia, que han pasado muchas cosas muy, muy fuertes. Veamos el caso de los apóstoles, a pesar de haber llevado todo lo que Jesús decía, murieron de una forma muy trágica. Y ¿Quién, siempre, los apóstoles. Ok, sí. Y fueron muy perseguidos todo ese tiempo, Sí, ¿va? sí, sí. Hasta Fueron que los mártires. agarraron y los mataron. Ok. Entonces, o sea, ¿usted qué opina sobre esas personas, hermano? Sobre Que yo esas le personas. comento, o sea, así de plano están muy en alto o no sé, hermano, yo no sé, yo Mire, de verdad. hermano, yo le voy a decir una cosa. Los sueños que Dios da en la Biblia nos revela y con varios personajes. Cada sueño tiene un significado. Ahí vemos el sueño de José, que soñó el rey de Egipto, pero tenía un significado. ¿Y qué era ese significado? El sueño era por medio de José, que se preparaban porque venían 7 años de hambre. Pero también venían 7 años de abundancia. Bueno, al revés, ¿verdad? Primero eran 7 años de abundancia y después 7 años de hambre. Y José lo utilizó Dios, pero el sueño a quién solo lo reveló, a Faraón, ¿cierto? Entonces, el sueño era para que se preparara, para que conociera a Dios cuál es la voluntad y le diera la honra y la gloria a Dios, ¿cierto? Aunque él no conocía al Dios verdadero, ¿verdad? Ya después, ya que pasó todo esto, vieron que lo que predijo José, bueno, Dios por medio de José, se cumplió, que fue para un bien para la humanidad, para que se entregara. ¿A quién vemos también que por sueños Dios lo dirigió también, por sueños? ¿A quién también le revelaba visiones? Daniel. A Daniel. Aarón, creo que también, Aarón. No, Aarón no. Ah, no, También a quién más vemos, a quién utilizó Dios a hombres para que les interpretara el sueño. ¿A quién es más? ¿El sueño del rey Nabucodonosor? Sobre el rey de Nabucodonosor, porque él estaba exaltado, Sí. porque él decía que tenía toda la honra y toda la de Dios y que por su poder, ¿va? Pero no reconocía que por Dios era, pero por un propósito, y como no lo reconoció, Dios lo mandó 7 años al campo Sí, para sí, que sí. él se bajara de su nube, como decimos, Sí, sí. y Dios lo humilló para que su corazón se convirtiera a Dios, para que después de esos 7 años el rey Nabucodonosor, ¿qué es lo que pasó? Se humilló y dio a entender su corazón a Dios, porque él entendió que solamente Dios es el único que te da honra, te da cosas, te honra ante el hombre, te da poder, te pone en cierto estado aquí en la tierra para tener poder. Pero todo viene de Dios, ¿cierto? Y las personas también no debemos de confundir, porque también el enemigo también hace. También te puede dar cosas para que piensas que es de parte de Dios, pero no. Pero si tú, por ejemplo, dices, Dios me habló, pero si tú estás alejado de Dios, no tienes tiempo para Dios, si tú conoces el sábado y lo sigues pisoteando, Dios no es el que te está hablando, te está hablando Satanás. Porque Dios, ¿cómo te va a bendecir algo que estás pisoteando aún después de saber? Y es que yo me pregunto, hermano, bueno, a veces dicen, ¿cómo aquella persona que o sea, no conoce mucho de la iglesia, hace muchas cosas, va, sale y predica cuando puede? Vemos el caso de Pablo, ¿va? Pablo, Sí. donde quiera que él estaba, o sea, él predicaba y predicaba a Sí, quien sí, fuera. Y yo me pregunto sobre esta persona, bueno, por personas así. Sí, sí. Yo digo, hermano, hablando sobre obras, ¿verdad? Sí. Algunas personas dicen que las obras no y nos vamos a salvar por gracia. Pero yo digo, o sea, tampoco, hermano, yo no me puedo quedar sentado sin hacer nada. Si no, pues la vida fuera muy fácil, ¿verdad? O sea, pues ¿para qué? Y ya como quiera, ya Eso vino se Jesús. llama pereza espiritual. Ya vino Jesús. Yo pienso, hermano, no sé si estoy en lo correcto y si no, pues usted dígame. ¿Verdad que esas personas, bueno, pienso yo, también tienen que hacer la obra de Dios? Bueno, y si ya Claro. Dios me mostró cosas, bueno, Sí. voy a ir, o sea, Sí, así a decirle al mundo las buenas nuevas que me dio a mí,
Sí. ¿saben qué? Dios me mostró esto, quiero que crean, a mí me sacó de esto, me sacó del otro. Sí, Bueno, sí, yo claro. pienso, no sé, Sí, sí, sí. o sea, digo, Así es. o sea, no sé, o sea, No, sí. Y de hecho, también cuando el profeta Samuel ungió al rey Saúl, ¿qué le dijo? Haz esto, haz lo otro, porque era la voluntad de Dios. Y si esa persona llegó la persona que Dios utiliza para llevar un mensaje a otra persona que tiene que hacer algo, esa persona tiene que llevarlo conforme a la palabra de Dios. Y esa persona, si ha tenido sueños, esa persona dice que le ha hablado Dios, tiene que hacer caso, porque si no, no sirve de nada. Y si le dice Dios que haga algo y no lo hace, entonces está siendo rebelde. ¿Qué pasó con el rey Saúl? Cuando Dios le dijo por el profeta Samuel, ve y mata a esta nación, hombres, mujeres, vírgenes, etcétera. Y el rey Saúl, ¿qué fue lo que hizo? Agarró los mejores animales, trajo las joyas, todo, y supuestamente, entre comillas, él era para ofrecer a Dios los animales, pero Dios no le agradó y por eso rompió su reino, porque dijo, mi ordenanza fue que fueras y mataras a todo, lo quemaras todo, mataras animales, hombres, mujeres, viejos, niños, etc. No dejaras nada, quemaras todo, destruyeras todo, y tú qué hiciste, trajiste algo que yo no quise que trajeras. Y por eso Dios destruyó su reino de Saúl y se lo dio al rey David, porque no obedeció lo que Dios le indicó por medio del profeta Samuel. bueno, pues siguiendo con la pregunta, es que por eso, no sé amigos si se dieron cuenta en el principio del estudio, siempre soy muy parlanchín y hablo, pero esta vez me he quedado un poco porque traigo la duda y yo pues le pregunté a Dios y dije, Dios me va a responder de alguna forma. Y cuando nos metimos a Amos, hermano, o sea, dice, o sea, estoy aquí medio leyendo y dice cosas fuertes. Entonces yo me pregunto, ahora hermano, suponiendo, la persona es buena, o sea, tal vez no hace cosas malas, tal vez humanamente nada más, a veces no sé, pues se enoja y cosas así. Pero le digo, Dios le revela cosas, pero yo digo, o sea, ¿cómo? O sea, si eres buena, o sea, si yo sé que no hay maldad en tu corazón, eres muy buena persona, te gusta ayudar cuando llegan a ti, pero yo me pregunto, hermano, ¿no le faltará un poquito más, no sé, predicar la palabra? O sea, porque sí predica a la familia, a personas, pero yo digo, o sea, no sé, porque pues yo también, usted sabe, hermano, que apenas voy aprendiendo. Y quise aprovechar este programa porque tal vez muchas personas también tienen mi misma pregunta. Entonces dije, lo voy a preguntarle, hermano, que tiene un poquito más de estudio sobre alguien así. O sea, si Dios te revela tantas cosas, o sea, está bien que esa persona se quede así como que, bueno, No, aquí nada más. eso se aquí, llama... porque pues Dios me ama. Y si vienes tú, te voy a decir que pues conozcas a Dios. Y digo, bueno, pero pues es que es lo que trato. O sea, yo por eso cuando me preguntan, ¿conoce a Dios? No, yo todavía no. Estoy conociéndolo poco Sí, a poco. amén, Poco a poco lo voy conociendo. El día que lo conozca, no, van a ver otra persona. Mire, esa persona que Dios le revela y que se queda con aquello que Dios le ha revelado algo, es para decirlo, y si no lo dice, eso es egoísmo. Eso es egoísmo porque Dios le está dando una indicación para que la gente conozca lo que Dios le está revelando a esa persona. Y si no lo dice, y por medio de ese mensaje mucha gente se va a entregar a Dios y se va a salvar, pero si esa persona se queda callada, esa persona quien Dios le está revelando se va a perder. ¿Por qué? Porque no está revelando lo que Dios le está indicando. Y si ese mensaje es para que mucha gente se entregue a Dios para ser salva, pero esa gente se queda callada, se van a perder muchas almas. Y va a entregar cuentas ante Dios, ante el juicio de lo que estamos hablando, va a entregar cuentas ante Dios lo que hizo o dejó de hacer. Y ante Dios va a entregar cuentas muy grandes, porque va a dejar perder muchas almas. Y es como platicamos, porque yo me pongo a pensar mucho en Jesús, hermano. Sí, sí, sí. O sea, él siendo Dios, o sea, acató todo lo que él dijo y a Sí, sí, pesar, sí. pues desgraciadamente, pues el final de su carne, o sea, pues fue muy, muy trágico, muy feo, o sea, lo maltrataron, lo humillaron, lo Sí, sí, escupieron. sí. Y digo, bueno, ¿por qué esta persona puede estar pues aquí muy bonita, sin pasar nada, todo bien? O sea, y o sea, me pongo a pensar, ¿va? Sí. O sea, humanamente digo, ¿por qué Dios se sacrificó tanto para que en estos tiempos venga una persona y decir, no, pues es que yo estoy bien? O No, sea, pues no. o sea, Entonces no puede, esa persona que es así, pereza, tiene pereza espiritual, ¿verdad? Porque quiere estar estancada, quiere estar sentada sin hacer nada, se puede decir con los brazos cruzados, ¿va? Pero esa persona no creo que sea utilizada por Dios,
¿Por qué? Porque Dios no creo que utiliza personas perezosas. Sí. Dios utiliza personas que ve el corazón, quien está disponible a aprender para dar a conocer. ¿Va? Porque el evangelio es para eso. Porque, mire, vamos a ver lo que dice Apocalipsis. Por favor, Apocalipsis 14, versículo 6. ¿Qué nos dice? Apocalipsis 14:6 dice: Sí, ¿qué nos dice? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, Amén. para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es un evangelio que hay que dar a conocer por medio de este medio de YouTube, Face, de WhatsApp, Twitter, etcétera. Si Dios te ha revelado algo, tú tienes que hacer la voluntad de Dios obedeciendo. Porque si tú no lo haces, entonces quiere decir que tú no crees en Dios. Y si no crees en Dios, te vas a quedar estancado. Entonces nomás eres un oidor y no eres hacedor. ¿Cierto? Sí. Eres nomás oidor porque tú escuchas la voluntad de Dios, pero no la das a conocer. Tú te quedas con ello y mucha gente se va a perder porque eso, fíjese, ante Dios es una responsabilidad grande si Dios te hace revelar algo y tú no lo das a conocer. Dios, es una responsabilidad ante Dios porque mucha gente se va a perder y si mucha gente se pierde, tú también te puedes perder por quedarte callado. Okay. Sí. Porque aquí vemos, ¿verdad? Sí. Que el mensaje de los tres ángeles, vi por volar por el medio del cielo otro ángel, que tiene ¿qué? El evangelio eterno. El evangelio eterno son el evangelio de la palabra de Dios, toda la Biblia es el evangelio eterno, porque la palabra de Dios es eterna, los 10 mandamientos son eternos y hay que darlos a conocer. Y más si esta persona que usted me menciona, yo no la conozco, pero usted la conoce y Dios más la conoce. Sí. A Dios no lo podemos engañar. Ese día nos vamos a justificar ante Dios. Señor, es que yo no sabía. Señor, es que... No, yo te lo puse para que lo dijeras, para que la gente conociera, porque tú sabías de mi día sábado, tú sabías de mi cuarto mandamiento, tú sabías qué es lo que la gente tenía que conocer. Por medio de ti, yo di el mensaje, pero tú te quedaste callado. ¿Va? Y mucha gente se va a perder si esa persona no hace algo. Pero pues Satanás se está riendo, Satanás la tiene así cegadamente. Pero desgraciadamente, si esa persona que Dios le está hablando, pero si está cegadamente, espiritualmente por Satanás, pues nunca va, por más que vea no va a ver y por más que escuche no va a entender. Bueno, hermano, pues estamos a 8 minutos desgraciadamente de terminar el programa. Antes quisiera preguntarle, hermano, porque no quisiera quedarme con duda, ¿verdad? ¿Qué me recomienda usted, hermano, a mí o a muchas personas que igual tal vez están en mi situación? La próxima vez que platiquen con esa persona, ¿qué me recomienda decirle? Decirle, pues fácil, le voy a dar una cita bíblica, Sí. hermano. Si se acuerda que hace tiempo yo le dije que Dios, que si tú tienes luz, tienes que darlo a conocer y tienes que dar a conocer porque en esta vida todos somos pecadores y si tú conoces a alguien le tienes que dar el mensaje precisamente para que esa persona se entregue, ¿verdad? Ahorita le voy a buscar esta cita bíblica, me parece que está en Ezequiel, se lo voy a compartir, déjeme buscar la cita bíblica y le voy a decir cuál es, Sí. Entonces, hermano, Mire, el primer punto uh-huh. que aquí usted le puede dar ese consejo es le puede guiar a lo que nos habla de Jonás. Acuérdense que Jonás, ¿qué es lo que pasó con Jonás? Dios le indicó un sueño para que fuera a predicar a Nínive. Sí. Pero Jonás quiso escapar de la presencia de Dios, pensando que yéndose a Tarsis, yéndose una parte lejos, se iba a esconder de la presencia de Dios. Pero aquí nos da a entender por medio de Jonás que nos podemos esconder de la presencia de Dios y al fin de cuentas hizo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se dio cuenta cuando se lo tragó el pez, que pasó 3 días, y tenemos, ¿verdad? Que tenía que hacer la voluntad de Dios y no se puede quedar con eso que Dios le indicó. Y para eso vamos a ir a Ezequiel capítulo 3 versículo 18 hasta al 21, hermano. Okay. ¿Por qué? Porque tenemos que dar la amonestación o si no esa sangre va a caer de nosotros y nos podemos perder con cita bíblica. Porque no es de mi boca, sino es por la palabra de Dios que nos ha dado indicación. Porque si no amonestamos, nos damos el mensaje, lo que Dios nos está indicando, sí. o poniendo en el corazón, esa sangre va a caer sobre nosotros y nos podemos perder. Nos va a decir la palabra de Dios, no yo. Vamos, adelante, hermano, dice, por favor. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo
no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Demandaré de tu mano. En pocas palabras, ¿qué quiere decir? Que cuando dice Dios, ¿verdad? Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás. ¿Por qué va a morir? Porque no se ha entregado a Dios, y para entregarse a Dios hay que conocer cuál es la voluntad de Dios. O que alguien te diga un mensaje, cuál es la voluntad de Dios para que tú dejes de andar en tu mal camino, en la incredulidad, porque es una persona. Cuando te diga un mensaje de Dios, pero tú lo agarras por igual o te da a la ligera, y es porque tienes incredulidad, te da igual. Y no te pones a pensar que estás tratando de dar un mensaje a una alma, que esa alma se puede salvar por el mensaje que Dios te está poniendo en tu boca, ¿cierto? ¿Y qué más dice? Y tú no le amonestares, que a pocas palabras, que si Dios te da un mandamiento, un sueño, una visión, para que tú ¿qué es amonestar? Para usted, ¿qué es amonestar a alguien? Amonestar es como, bueno, vamos a meternos como en el fútbol, ¿verdad? Es como la primera, por ejemplo, cuando alguien comete una falta, pues va a la amarilla, ¿verdad? Otra falta va a la roja. Así es. Entonces, amonestar es amonestar a alguien es decirle a alguien, como Dios te lo está indicando, para que le des a entender que le anda en un mal camino, que ese camino lleva a su perdición. Por eso acuérdense que Proverbios, ya fuimos a esa cita bíblica anteriormente, que dice que todo camino al hombre parece derecho, pero su salida es salida de muerte. Y aquí también entra eso. ¿Y qué más dice? Para que el impío es malo. Una persona mala es que anda, la impiedad es que anda haciendo maldad, anda cometiendo pecado, anda haciendo contrario de lo que Dios te indica. Es maldad, ¿cierto? Dice, sea apercibido. ¿Qué es apercibir? Algo que tú le dices y que entienda. El mensaje es para que entienda, perciba, comprenda, analice y reflexione para que cambie su vida, ¿verdad? Por eso dice, perciba de su mal camino. ¿A fin de qué? De que viva. ¿Por qué va a vivir? Porque al conocer lo que es la voluntad de Dios, al sentir ese arrepentimiento, va a pedir perdón a Dios. Y el Espíritu Santo lo va a perdonar porque esa persona está convencido de que es pecador y anda en un mal camino que se va a perder. Por eso dice, para el camino, a fin de que viva. ¿Y qué más dice? ¿El qué? El impío morirá por su maldad si no hace caso. Si le da igual, en ese caso esa persona le está dando igual y está haciendo impiedad ante Dios, aunque sepa que es la voluntad de Dios. Pero si calla y no está diciendo a la gente que Dios lo que le está indicando, entonces está haciendo mala, impía ante Dios, porque su corazón no siente ese amor al prójimo para dar el mensaje. Y es uno de los primeros mandamientos, ¿no? Dice el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor al prójimo es eso, dar a conocer lo que Dios te está revelando, ¿cierto? ¿Y qué más dice? Pero su sangre la demandaré de ti. ¿A quién le va a demandar Dios? A la persona que te está indicando lo que debes de decir, pero no lo dices, te quedas callado. ¿Qué es demandar? Te va a pedir cuentas, ese es demandar. Y es muy grave, son palabras pues grandes, hermano. Sí, pues sí. ¿Verdad? ¿Y qué más sigue diciendo el 19? Dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. O sea, en pocas palabras, ¿qué entendemos aquí? Que tú una vez dando el mensaje no puedes obligar a alguien, ¿cierto? De que obedezca. Tiene que ser voluntario por amor. Tú ya amonestaste a alguien y ya le dijiste, ¿sabes qué? Aparte de tu camino, mira, Dios dice que guardes el sábado, mira, Dios dice que si andas en borrachera, dejes la tomadera, etcétera, etcétera. Igual, Dios dice que andas en idolatría, adorando a dioses que no son. Deja de adorar eso, adora a Dios. Pero si esa persona sigue en su necedad, sigue en su idolatría, en su pecado, borrachera, etcétera, etcétera, dice que Dios, ¿qué? Dice, y de su mal camino, él morirá por su maldad. ¿Por qué se va a morir? Porque siguió en la necedad, siguió haciendo lo contrario de lo que ya se le indicó que Dios pide que dejara de hacer, pero él le dio igual, dijo, yo sigo igual, ¿verdad? Al cabo, comamos y tomamos, que mañana moriremos, ¿verdad? Entonces dice, si él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Por qué? Porque tú ya lo amonestaste y tú no lo puedes obligar a que él se convierta a Dios. Pero tú ya hiciste lo que Dios te está indicando. Y hiciste la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Y el 20 qué dice? Dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandará de tu mano. ¿Ya ve?
Al que una persona trate de hacer la voluntad, pero se vuelve al mundo, se vuelve a pecar, a las fiestas, drogándose, tomándose, andar con mujeres, meterse en intimidad con mujeres, etcétera. Hay muchos pecados, ¿verdad? Dice que él va a morir por su pecado. Y fíjese algo bien importante, dice, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria de mí. En pocas palabras, que si lleva 10, 20 años haciendo el bien, pero si regresa al mundo, en pocas palabras van a ser borradas sus buenas obras. Sí. Sus buenas obras, y puede ser borrado su nombre del libro de la vida. Dice, pero pero su sangre la mandaré, pero su sangre demandaré de tu mano, ¿verdad? ¿Y qué dice el 21, hermano? El 21 dice, pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Ya ve, en pocas palabras, que si tú amonestación, que le das el mensaje, que andas en mal camino, y esa persona cree en Dios y se convierte a Dios, se le pide perdón y de corazón tiene la convicción que tiene que dejar ese mal camino, se bautiza, entonces, ¿qué dice? O sea, y no pecare, ya no vuelve a hacer lo mismo que estaba haciendo, de cierto vivirá. Aquí está hablando de la vida eterna, va a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque al momento de ser bautizado, ¿qué va a pasar? Su nombre va a ser escrito en el libro de la vida, Sí. ¿cierto? Y dice, porque fue amonestado, y al ser amonestado va a creer, y si él cree, va a empezar a obedecer. ¿Y qué va a pasar después de obedecer? Se va a empezar a santificar, y al momento de empezarse a santificar y creer, se va a bautizar. Así es. Y si se bautiza, va a tener nueva vida, porque va a ser nueva criatura, y tú habrás librado tu alma. Amén, amén, hermano. Pues desgraciadamente se nos acabó el ¿Cómo tiempo. ve, hermano? Queridos amigos, esto que yo pregunté ahorita muy personalmente, porque a veces la vida del cristiano, la vida de la persona que pues estudia la palabra, a veces se nos vienen preguntas y a veces no sabemos qué hacer. Amén. Y es muy bueno pedir dirección o juntarte con alguien más para ver qué opina, y obviamente pidiendo dirección de Dios, no humana. Amén. ¿Verdad, hermano? Amén. ¿Algo que quiere comentar, hermano? Sí, hermano, fíjese, y la última cita bíblica lo puse a anotar para compartírsela a esta persona, y más si guarda el sábado, y se salió de guardar el sábado, le puede compartir Isaías, capítulo 58, versículo 13 al 14, nomás lo vamos a leer así, pero para la otra lo vamos a leer profundamente. Amén. Para ver qué es lo que quiere decir. Porque esta persona, si ya guardó el sábado y lo dejó de guardar, es una maldición. Pero vamos a ver qué es lo que Dios nos indica del sábado, para que vean cuánta importancia tiene el sábado. Adelante, hermano. Isaías 58, 13 y 14. Isaías 58. Dice Isaías 58, 13 al 14. Si trajeres del día de reposo tu pie, del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad de mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. En pocas palabras, ¿qué es retraer? Quitar. O sea, porque lo estás pisoteando. Estás haciendo tu pie, dice, de hacer tu voluntad. ¿Y qué es hacer tu voluntad? Abrir, si tienes tienda, abrir tu tienda, vender, comprar, hacerlo como cualquier día de la semana. Por eso dice, si retrajeres, o sea, si quitas tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerales. Tenemos que venerar el sábado porque es un día santificado. No buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras, ¿verdad? Ni buscando tus propios caminos. ¿Cómo ve? Ahí son aquellos. Ahí entra en eso. Y primeramente Dios, para otro mensaje vamos a hablar más profundamente estos dos puntos importantes. Isaías versículo 13 y 14. Para que la gente entienda cuál importante es el sábado. Claro. Y a nuestros amigos, igual como les decía, igual si en el transcurso, no sé, están escuchando el estudio y se les viene a la mente una duda, con mucho gusto escríbanos, mándenos algún comentario con alguna pregunta, y como dice el hermano y dice la palabra de Dios, todo con un escrito está. Nos dio mucho gusto estudiar con ustedes, no sé, supongo que también
Esperemos que estas personas que nos escuchen también. Claro. Y saludos a nuestro amigo, hermano, querido Alejandro. Dios te bendiga, hermano, donde quiera que estés. Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tu mami. Dios bendiga a las personas del hospital. Amén. Ya no me acuerdo cómo se llama, y aparte no lo puedo pronunciar bien. Bendiciones para todos ustedes que nos escuchan. Igual también la invitación es esta, si tú nos estás escuchando en ese pequeño espacio donde están, y tienen alguna duda, pues con todo gusto le pueden decir al hermano Alejandro. El hermano Alejandro nos hará saber, y pues ahí estaremos para ustedes. Querido hermano, algunas palabras que quiera decirle pues a nuestros amigos de todo lo que se ha estudiado, algún consejo Amén, personal, hermano. porque a veces tiene uno también de decir, hoy quisiera decirle esto a estas personas. Amén. Hoy quisiera compartir mi experiencia, porque Claro. bueno, yo al menos yo sí me gozo, hermano, cuando escucho las experiencias de mis amigos. Amén. La experiencia de usted, todo lo que ha pasado. Amén. Bueno, queridos amigos que nos escuchan, yo cuando conocí aquí al hermano, fue así, o sea, ni él ni yo no lo esperábamos. Fue así, pues, ¿cómo se dirá? O sea, de repente, y empecé a conocerlo, empecé a ver su vida, y hasta la fecha yo sigo diciendo qué difíciles son los caminos de Dios. Hasta la fecha yo sigo diciendo, obviamente esto no es vanagloria para nadie, solamente es mi perspectiva que yo tengo sobre el hermano, y que aprendo de él, que sí se puede, tal vez no somos perfectos como nuestro Padre, pero se puede llevar un camino en Cristo de calidad. Y pues yo aquí tengo un vivo ejemplo. Entonces, querido amigo, querido hermano, algo que les quiera decir a nuestros amigos. Amén, hermano. Lo que le puedo decir es en Cristo Jesús, hermano, que así como vimos estos temas en el mensaje anterior y pues que comprendamos eso, que no nomás por decir yo llevo la Biblia abajo del brazo, yo llevo años en la iglesia, yo me sé la Biblia al derecho y al revés, quiere decir que por eso seas un verdadero cristiano. No, el verdadero hijo de Dios, como nos dice, ¿verdad?, una cita bíblica, que Jesús, cuando lo fueron a buscar, María y sus hermanos le dijeron, maestro, allá afuera te buscan tu madre y tus hermanos. Él se tendió la mano para los que estaban reunidos a donde él estaba dando la predicación y dijo, mi madre y mis hermanos son todos aquel que escuchan la palabra de Dios y lo obedecen. Entonces, el conocer a Dios, el decir yo conozco a Dios, yo soy un verdadero cristiano, no nomás es ser oidor, sino hacedor. Hacedor es obedecer. No lo obedecemos al 100%, nadie, ni yo lo obedezco al 100%, pero hacemos el esfuerzo grande con la ayuda de Dios, pidiéndole a Dios ayuda para que nos ayude a obedecer la palabra de Dios, lo más que se pueda, porque nadie somos perfectos, vamos a fallar de una u otra forma. Pero mi consejo es que, hermanos, busquen de Dios ahorita mientras hay tiempo, porque ahorita estamos bien, al rato salimos y nos puede pasar un accidente y morimos, y nos morimos sin entregar la vida a Cristo, y esas almas que se mueren sin entregar la vida a Cristo están perdidas. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios, y todo eso se lo vamos a comprobar con un escrito está, ¿verdad? Porque a veces que decimos estamos bajo gracia, sí, pero hay que entender eso, que es estar bajo la gracia. Dios nos ama, murió por nosotros por amor, pero también ese amor que murió requiere un sacrificio, el tratar de escudriñar para entender la voluntad de Dios, para tratar de obedecerlo. Y que aquí vamos a obedecer al que nos va a dar vida eterna. Dios los bendiga, hermano, y vamos a acabar con la siguiente oración. Bendito Dios misericordioso, la honra y la gloria para usted. Damos gracias por el tiempo que nos ha concedido para estudiar, meditar en estos puntos importantes. Sabemos que su palabra es eterna, su palabra tiene profundidad sin fin, porque su palabra nunca tiene fin, Señor. Asimismo, cada vez que se estudia aprendemos más de usted. Cada vez que se estudia, Señor, reflexionamos, y sobre todo cada vez que se estudia y compartimos, es una semilla que se está sembrando en cada corazón oyente. En cada persona que escucha es una semilla que se está sembrando. Ya depende de cada persona en lo personal si esa semilla da frutos para bien o da frutos para mal. Para bien, porque se obedecen a Dios y creen en Él para tener vida eterna, o mal, si no creen, desobedecen, y esa desobediencia las lleva a rebeldía, esa rebeldía los lleva a apostasía, y esa apostasía los lleva a su perdición. Porque si ustedes no creen y obedecen, están obedeciendo al padre de la mentira, que es Satanás. Y si ustedes
obedecen a Satanás, están siendo clasificados para la perdición, pero si creen y obedecen a Dios, están siendo clasificados para vida eterna. Es mejor tener vida eterna a perdernos. Dios los bendiga, nos despedimos unos de los otros, nunca de su santa y divina presencia. Sea usted el invitado y honor siempre en nuestros corazones, en nuestros hogares, con todos y cada uno de nuestros seres queridos, de cada ser oyente, de nuestro amigo y hermano Alejandro, que seguimos en oración por su mamá, como cada enfermo que está internos en el hospital donde está Alejandro, y cada oyente que está ahí escuchando estos temas importantes, ya que Alejandro está haciendo un instrumento sin darse cuenta de Dios, porque él está haciendo un esfuerzo para que todo este mensaje lo escuche a la gente que está ahí reunida, y no cualquiera lo hace, solamente a los valientes, porque su palabra de Dios dice que los valientes se arrebatarán el reino de los cielos. Nos despedimos unos de los otros, nunca de su santa y divina presencia, ni permita que no sea el último mensaje, sino que siga permitiendo que siga grabándose estos mensajes para honra y gloria suya, para que conozcan más la profundidad de cada punto importante, de cada cita bíblica, lo que usted nos da a entender. En Cristo Jesús le agradecemos, junto con el perdón de nuestras faltas y pecados. Amén y amén. Amén.